Hoy vamos a tomar un tema en particular y vamos a hablar acerca de las tormentas, pasando por las tormentas. Hace unos días hubo unas tormentas fuertes aquí en Monterrey, pero estas tormentas nos hacen ver muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces después de una tormenta tú te das cuenta, no sabía que se goteaba mi techo y ahora está goteando? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? O se está escurriendo la pared, se está cuarteando algo. Entonces las tormentas vienen y a veces nos hacen ver cosas que no sabíamos. Pero bueno, vamos a hablar sobre las tormentas. Pero esas tormentas nos representan esos problemas, esas dificultades, esas crisis económicas, crisis de salud, crisis familiares, falta de trabajo, tantas cosas que a veces pasamos en nuestra vida. A veces algunos se van hasta la depresión, el estrés, y algunos han llegado hasta la puerta del suicidio cuando las tormentas a su vida vienen tan fuertes. Y eso lo vamos a estar viendo. Vamos a ver dos pasajes en este día. En Juan capítulo 6, primeramente acompáñame a Juan capítulo 6, pero vamos a estar viendo también Marcos. Pero primero vamos a Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Ahí nos narra la historia de cómo Jesús con sus discípulos pasa una tormenta. Pero fíjate qué interesante. Ahí está en Juan capítulo 6, Jesús con sus discípulos en medio de una tormenta. Pero un capítulo atrás, en el capítulo 5, bueno, en el capítulo 6, en el mismo 6, perdón, pero desde el versículo 1 nos habla de otra historia interesantísima, cuando Jesús milagrosamente da de comer a más de 5,000 personas. ¿Se acuerda usted de esa historia? Jesús de una forma milagrosa les dio de comer a más de 5,000 personas. No voy a hablar del detalle ahorita de esa historia, solamente quiero decirte que en ese momento Jesús les hace una muestra majestuosa de su poder a sus discípulos, a quienes son sus aprendices, a quienes está enseñando. Y Jesús les hace una muestra indudable de su poder. Inmediatamente después de ese milagro que les acaba de mostrar, los pasa por una tormenta. Qué interesante, ¿no? Que después de que Dios nos enseña algo, después de que Dios nos enseña su grandísimo poder y de lo que es capaz como nuestro Padre, luego nos manda a un examen. ¿No es así en la escuela? Primero los maestros te dan unas clases, unos dan buenas clases, otros no dan buenas clases. ¿Se han fijado en eso? Algunos son buenísimos en su materia, pero no saben explicar. Algunos son buenísimos y saben explicar, y esos son los que todos queremos. Pero independientemente del tipo de maestro que tú tengas, después de darte la enseñanza, ¿qué te aplica? Examen. Y algunas veces te avisa: el lunes tenemos examen, se vienen listos. Otras veces nomás de repente llega en la mañana y de buenas a primeras, guarden todos, nomás dejen un lápiz arriba, su pluma, su borrador, y va a haber examen. ¿Y qué dicen los alumnos? No avisó. ¿A poco no? Pero esos exámenes son los que en realidad revelan tu verdadero estado de conocimiento. Ahora, así es Dios. Después de darnos un buen tiempo de enseñanza, luego nos aplica ese examen a ver si en realidad hemos aprendido. Y es lo que está pasando aquí en Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice aquí: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Note usted esto: Jesús no estaba con ellos. Jesús se había quedado allá en la playa, en el puerto. Y luego dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué hicieron? Tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahí nos narra esa historia de Jesús llegando, caminando sobre el mar. Pero acompáñenme a Marcos capítulo 4 también.
Ahí vamos a ver otra historia de otra tormenta, no es la misma, es otra tormenta donde Jesús también está con sus discípulos. Juan capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces se da cuenta, aquí sí está Jesús en la barca. En la otra tormenta Jesús había quedado allá en el puerto y después vino caminando. Pero aquí no, Jesús estaba con ellos, solo que estaba durmiendo ahí en algún lugar en la barca. Y entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si usted se da cuenta, son dos tormentas diferentes, pero ambas nos dejan una gran enseñanza. Esas tormentas por las cuales Dios nos pasa en la vida. Y yo quisiera mencionar primero algunos aspectos generales acerca de las tormentas. Por ejemplo, las tormentas, primero tenemos que entender que las tormentas son necesarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tienes un plan en la tarde? Voy a ir a jugar fútbol con mis amigos, ya tenemos todo, y de repente se suelta la tormenta. ¿Y qué pasa contigo? Tal vez nos agüite algunos planes. Pero finalmente entendemos que la tormenta es necesaria. ¿Por qué es necesaria la tormenta? Mientras que a ti te agüita que no pudiste ir al cine con el novio, con la novia o con tus amigos, los campesinos están felices porque al fin se va a dar sus parcelas. Cuando sabemos aquí en Monterrey que las presas están bajando su nivel de agua y ya no tienen agua, y nos dice: si no llueve en poco tiempo vamos a tener que hacer reducciones en diferentes horarios, y de repente se viene una tormenta de esas y nos alegramos porque las presas van a agarrar agua. Las presas hasta limpian la calle, ¿se ha dado cuenta? Las tormentas, llegan y se llevan cuanta basura y tierra que hay en las calles y queda la calle limpiecita. Limpian los ríos. Hay veces que los ríos están sucios por basura que la gente tira ahí, o por animales que se han muerto y se están descomponiendo, incluso por las mismas hojas que caen de los árboles y se empiezan a descomponer, pero viene una tormenta y la corriente se lleva cuanto hay ahí. ¿Y cómo queda el río después? Limpiecito, transparente. Y qué interesante que Jesucristo dijo que nosotros, cuando creemos en Él, dice: de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea, nosotros somos como ríos para llevar agua a la gente. Pero ¿verdad que de repente nos contaminamos? Cuando andamos, nos dejamos influenciar por la suciedad que está alejada de Dios, nos dejamos influenciar por el pecado y la maldad y ya no andamos tan transparentes, pero Dios permite que pase una tormenta de esas en nuestra vida, entonces quedamos otra vez limpiecitos. A veces las tormentas son necesarias porque es como Dios nos quiere mejorar y nos quiere purificar. Pero también sabes una cosa, las tormentas tienen un propósito. No vienen nomás porque sí. No son obra de la casualidad o coincidencia. No son incidentes aislados. Todo obedece a un plan perfecto de Dios. Porque Él nos quiere llevar a cierto lugar, pero siempre nos tiene que pasar por una tormenta. Recuerda que el salmista decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, desde que estaba en el vientre tú ya sabías la ruta que iba yo a seguir en esta tierra. Y esta ruta incluye algunas tormentas para poder llevarnos a diferentes puertos donde ya tenemos que tocar tierra, pero tenemos que pasar por las tormentas. Son necesarias y tienen un propósito. Ahora yo te quiero preguntar a ti: ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tormenta? Identifica ese problema por el que estás pasando ahora.
Tal vez sea en tu cuerpo, en tu salud, tal vez sea en tu economía, tal vez sea en tu trabajo, tal vez sea una crisis de relación familiar o matrimonial, tal vez sea un problema con algún miembro de tu familia en específico, tal vez estés pasando por una tormenta en tu ministerio, o tal vez con tu discípulo. A veces, es que ese discípulo cabezón que no entiende, ya le he explicado y le he enseñado, pero no puede despegar. Tal vez es una tormenta en ministerio que Dios te está pasando. Son tormentas que de repente te toca pasar con tus hijos, con tus discípulos. Te toca pasar esas tormentas. Aunque el problema no sea tuyo, pero yo veo, por ejemplo, que hay muy buenas abuelas que cuando sus nietos están pasando por problemas, aunque no sea de ellas, ¿no te duele el problema de tus nietos? Y de alguna manera estás involucrado en esa tormenta. ¿Cuál es tu tormenta en esta mañana, en la cual puedes decirle a Dios: Dios, yo tengo mi tormenta aquí delante de ti y tú la conoces? Estoy pasando por esta tormenta con mi nuera, con mi suegra, con mis cuñados. ¿Cuál será esa tormenta en la que tú estás pasando? Y pregunta también, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Muchas veces la causa somos nosotros mismos, O sea, muchas veces estamos pasando por tormentas como consecuencia de nuestro propio pecado, una mala decisión. O sea, si tú eres, siempre llegas tarde a tu trabajo, ¿es pecado eso? Claro. ¿Y qué consecuencia va a venir? Te van a dar las gracias y llégale. Y luego vas, es que Dios me está pasando por una tormenta. No, esa tú te la ocasionaste solo. ¿Sí me estoy explicando? Si tú dices, ¿sabes qué? A mí me encanta fumar, me encanta tomar, ya te dijeron, ¿sabes? Eso hace daño, te va a hacer daño y te metes sustancias tóxicas y otras cosas y no entiendes. El día que estás bien enfermo, dices, ay, Dios me está pasando por una tormenta. No, esa te la ocasionaste tú solo. Si tú no entiendes y andas de pleito con todos los vecinos porque les echas la basura, porque pones la música bien alta hasta las 3 de la madrugada y cosas así, no esperes que luego ellos te quieran reclamar. Digo, no dudes que ellos te van a querer reclamar y no digas, es que Dios me está pasando por problemas. No, esas te las ocasionaste tú. ¿Sí vemos la diferencia? Hay unas que Dios nos permite pasar. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Será que dices, no, es que yo no veo que yo haya ocasionado esto? Yo estaba bien, era el mejor en mi trabajo. Yo iba puntualmente y era responsable. Ahí están mis resultados, todo habla por mí. Pero de repente vino la crisis, vino la pandemia, hubo reajuste y me tocó. Y ahora no tengo trabajo. Eso ahí dices, bueno, ahí simplemente ve a Dios, que Él fue el que lo decidió. Ahí sí Dios decidió pasarte por ahí. Cuando es por causa de tu pecado, es muy sencillo. Arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y corrige el problema que tú hiciste. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Si hay un daño, enmienda el daño y sigue adelante. Pero si no es un pecado, tú no ocasionaste esa tormenta, entonces solo confía en que es parte del plan de Dios. Solo confía en que Él tiene el control. Y te está pasando por esa tormenta porque te quiere formar en el mejor hijo que Él quiere tener. En otras palabras, Él ya tiene un plan para ti y tiene que pasarte por esa tormenta. En otras palabras, Él quiere sacar lo mejor de ti. Te quiere forjar a través de esas tormentas. Los mejores marineros se forman en las peores tormentas. Hace unos días que hubo los hijos del trueno se graduaron y algunos de fase 4 y terminaron. Y yo les decía, esto es solo el principio, chavos. Esto es solo el principio. Porque un buen médico, no es buen médico cuando recién salió de la universidad, sino hasta que empieza a pasar por esas tormentas, hasta que empieza a pasar por esos conflictos. Y ahora puede decir, he aprendido, ahora sí aprendí. Recuerda que el experto no se hace viendo televisión, viendo cursos solamente. El experto se va a hacer en las tormentas. Y Dios se tiene que pasar por esas tormentas, que a veces son complicadas y a veces son difíciles. A veces son abrumadoras. A veces viene una detrás de otra. Y dices, ¿cuándo se va a acabar esto?
Dios sabe cuándo se va a acabar. Pero tú entiendes que si la causa es tu pecado, tú lo puedes empezar a solucionar ahora. Pero si no es tu pecado, entonces simplemente confía en Dios, en que Él sabe la ruta que tú debes seguir. Pero bueno, una vez que hablamos de estas cosas generales en cuanto a las tormentas, quiero mencionarte también 5 enseñanzas que estas tormentas nos dejan, específicamente en Marcos capítulo 5. Si usted tiene su Biblia abierta ahí en Marcos, 4, del 35 en adelante, vamos a ver algunas enseñanzas que nos deja esta tormenta. Primeramente, vamos a ver que las tormentas nos enseñan grandes cosas. Y la primera de esas cosas que Dios nos enseña a través de las tormentas es que las tormentas van a venir cuando Dios quiere que vengan. Las tormentas van a venir cuando Él quiere que vengan. Recuerda que Jesús fue quien les dijo: pasemos al otro lado. ¿Tú crees que Jesús no sabía que iba a venir una tormenta en medio del mar? Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Y sin embargo, aún así les dijo: pasemos al otro lado. O sea, el hecho de que tú empieces a tener problemas no quiere decir que fue no necesariamente una mala decisión lo que tú tomaste. Si tú te guiaste por Dios, si tú te guiaste en su palabra y no estás infringiendo sus leyes, no andas en pecado, entonces no necesariamente el haberte metido a esa escuela, el haberte metido a ese trabajo, el iniciar un ministerio, no necesariamente es por causa de pecado, no necesariamente es una desobediencia. Tal vez ellos diciéndote: yo sé que tienes que pasar por aquí, pero vas a pasar por una tormenta, pero es necesario, ve para allá. Y las tormentas van a venir cuando Dios decida que vengan. Mucha gente pregunta: ¿por qué a mí? ¿Has escuchado eso? ¿Qué otras cosas se pregunta la gente? ¿Otra vez yo? ¿Cuándo va a terminar esto? Ya me está lloviendo sobre mojado. ¿O hasta cuándo, Dios? Mira, una cosa que tenemos que entender es que en algunas ocasiones al pasar el tiempo, vamos a entender el porqué de las tormentas que pasamos anteriormente. De verdad, o sea, pasa el tiempo y tú dices: ahora entiendo por qué en el año 2000 Dios me pasó por ese problema y ahora entiendo el porqué. ¿Ya ha pasado? Que hasta después de tiempo tú entiendes el por qué Dios te pasó por un problema. Dios te amplía el panorama y Dios te va revelando poco a poco las cosas. Pero habrá otras ocasiones en que nunca sepas, nunca sabremos. Hasta que estemos en la presencia del Señor, como dijera Pablo, entonces veremos cara a cara. Y entonces conoceré cómo soy conocido. O sea, pero muchas de esas tormentas nunca las llegaremos a entender mientras estemos en esta tierra. Lo único que tenemos que entender es que Dios lo permitió. Y lo que tenemos que entender es que si Él lo permitió es porque Él tiene el control. Y Él sabe por cuántas tormentas nos tiene que pasar. ¿Se acuerda usted del caso de Job? O sea, no necesariamente tenemos que andarnos portando mal. Mucha gente te ve en problemas y dice: es por tu pecado que te está pasando esto. No necesariamente. Y eso tú mejor que nadie lo vas a ver. Si estás bien delante de Dios y aún tienes problemas, tú entiendes que es una tormenta que Dios permitió. Eso cada quien lo puede saber. Pero aún cuando estés en total obediencia al plan de Dios, Dios te puede pasar por esas tormentas, como en el caso de Job. Job es un varón que fue un varón de la antigüedad, que el mismo Dios dijo de él, refiriendo a Israel, decía: un varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que Dios tenía de Job. Y aún así lo pasó por grandes tormentas, fuertes tormentas. Así que de momento no importa, no tenemos que entender el por qué y el cómo. Dios entiende el por qué. Eso dejémoselos a Dios, dejémosle a Dios ese tipo de cuestionamientos. El por qué, Dios lo sabe. El cuándo, el momento, Dios lo sabe. El cuánto va a durar, también Dios lo sabe. Él es el experto, dejémoselo a Él. Esas tormentas vendrán cuando Dios lo decide. Y Él sabe cuántas tormentas tenemos que atravesar para llegar a puerto seguro.
Otra segunda cosa que quería que ustedes vean es que nos hacen creer o hacen parecer que Dios no le importamos. Pareciera que a Dios no le importamos. Cuando pasamos por esas tormentas parece eso. Mira, ahí cuando están en el versículo 38 de Marcos 4, cuando le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿qué clase de Dios eres que no te das cuenta que no tengo trabajo? ¿Qué clase de Dios eres que no te das cuenta que estoy enfermo? Tengo un problema y voy saliendo y ya tengo otro. Entonces estamos pensando: oye, Dios, ¿qué no te estás dando cuenta de cómo estoy? Y pareciera ver que cuando estamos en un problema y luego otro, pareciera como que Dios está tan ocupado en tantas cosas que hay en el mundo que nuestros problemas le parecen mínimos, les parecen insignificantes y no le van a interesar. Y no nos pone atención. En tales casos simplemente tú recuerda que si Dios te ama tanto al grado de que se hizo hombre y murió por ti en la cruz, ¿crees que no le importa tu problema? ¿Crees que si Él, como dice ahí en los evangelios, que Él sustenta la creación, a los lirios del campo, a las aves del cielo, todo lo sustenta y ellas no andan trabajando ni salen corriendo en la mañana a alcanzar el transporte ni nada de eso, y Dios las sustenta? ¿Crees que no va a tener cuidado de ti? Somos la obra más valiosa de la creación. Entonces recuerda siempre eso. Aunque estés en problemas, Dios está al tanto de ti, aunque parezca que de momento parezca que no. Tercer cosa que quiero mencionarles: esas tormentas nos hacen acercarnos a Jesús. Nos hacen acercarnos a Jesús. Aquellos discípulos tal vez por un rato estuvieron remando, luchando contra las olas por varias horas, tratando de estabilizar la barca y que no fuera hundida, pero llegó el momento en que tuvieron que correr a Jesús. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Muchas veces la gente no quiere nada con Dios. Cuando tienen dinero, tienen salud, tienen fuerza y les está yendo todo bien, la vida les sonríe y parece que no necesitan nada, ni siquiera a Dios. Pero cuando empiezan las tormentas, cuando vienen los problemas, tal vez al principio intentas luchar y luchar tú solo. Y yo lo puedo arreglar. No, si esto es fácil, esto es sencillo. Yo en 2, 3, más, mira, yo conozco un amigo, yo tengo un compadre que me puede ayudar, y tengo un tío, tengo un cuñado, tengo un pariente, y tengo influencias, aquí salgo rápido. Te para un tránsito, compadre, fíjate, aquí me están parando, y luego yo tengo que irme a arregle. Tienes un problema legal, tengo un amigo que es abogado, amigo, fíjate qué está pasando, y nos sentimos poderosos. Y lucharemos tal vez por un tiempo así, o de cuántos estamos hablando, y inmediatamente queremos hablar con dinero, cuando se tiene el dinero. Pero después de luchar un tiempo así, el problema se incrementa, y Dios aprieta un poco más, y tarde o temprano, la mayoría de la gente tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. Aquí los discípulos no les quedó más remedio que ir con Jesús. Ayúdanos, perecemos. Tarde o temprano cada persona tendrá que tener un encuentro con Jesús. Así como los discípulos. Tus problemas al principio crees que tú los puedes solucionar, pero si deja que Dios apriete un poco más, y tendremos que ir a Jesús. Y si tan solo para eso Dios permite las tormentas en nuestra vida, vale la pena, para que no nos olvidemos de estar agarrados de la mano de Jesús siempre. ¿Por qué necesariamente cuando dicen ya no veo lo duro, sino ¿cómo va? Ya no veo lo duro sino lo tupido? Entonces sí soy el primero en llegar a la iglesia. Ahora sí, cuando estoy pasando por problemas, ya no hallo la puerta, ahora sí ya estoy en la iglesia. Pero cuando ya todo va bien, ya no vemos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque las tormentas Dios lo va a usar para acercarnos a Él otra vez. Cuarta cosa, la tormenta nos revela la realidad. Las tormentas nos van a revelar la realidad. En Marcos 4:40 dice, Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? ¿Cuál era el verdadero problema en la situación? ¿La tormenta, el viento, las olas o la barca estaba mal hecha? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? No, ese era el problema, que no tenían fe. Es verdad que muchas veces pasamos por problemas y culpamos al gobierno, culpamos al policía, culpamos a la maestra, culpamos a, no sé, a la inflación, culpamos a la esposa, culpamos al esposo, culpamos a los papás, culpamos a los maestros, culpamos a no sé quién. Culpamos a la suegra, a la cuñada, culpamos a medio mundo. Pero nunca nos recordamos que el problema está en nosotros mismos. En este caso era una falta de fe. A veces el problema será que soy muy egoísta. El problema será que soy soberbio y no puedo tener buenas relaciones con la gente. El problema es que yo fui irresponsable llegando tarde a mi trabajo y por eso me corrieron. Ese fue el verdadero problema. Si hubiera sido responsable no me hubieran despedido. ¿Me explico? Me van siguiendo hasta aquí. Entonces esas tormentas van a revelar que había un agujero en el techo y no te habías dado cuenta. ¿Sí o no? Ya se están riendo, de rato van a correr a comprar el impermeabilizante. Por cierto, yo vendo si alguien quiere, por eso no se crean. No es cierto, no, yo no vendo eso. Pero si alguien necesita un impermeabilizador, ahí está Omar, él es buenísimo. Pero él ahí nos revelan muchas cosas. Los problemas económicos a veces revelan, no es que no tengas suficiente, Dios no me está dando lo suficiente, no es que no has sabido administrar. Tal vez el problema es que no te sabes administrar, estás teniendo muchos gastos innecesarios, te estás queriendo dar una vida que no puedes pagar. Tal vez ese es el problema. ¿Sí? Las tormentas nos van a pasar cuando Dios quiera y nos va a querer revelar una realidad. A veces es falta de fe. Esas tormentas nos revelan nuestros puntos débiles, esas áreas de oportunidad. Dios quiere mejorarnos y nos tiene que mostrar qué es lo que nos hace falta mejorar. Entonces, en esos momentos, ¿podríamos dar gracias a Dios por los problemas? Cuando entendemos esto, ¿podemos dar gracias a Dios por los problemas? ¿Sí o no? A ver, a usted ahí en su interior, dígale a Dios gracias. No tiene que decirlo en voz alta, ahí en su mente puede decirle a Dios, Dios, gracias por los problemas que me estás pasando. Y tú puedes decirle, ayúdame Dios a entender mi realidad. Tal vez el problema no está afuera, el problema normalmente está adentro y Dios quiere mostrártelo. No puedes culpar a nadie más. Finalmente el problema está en nuestro interior. Número 5. La tormenta nos enseña acerca de Dios. La tormenta nos enseña acerca de Dios. Mira, los discípulos en el versículo 41 de Marcos 4 dice: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es decir, oye, ¿qué clase de maestro tenemos? Oye, fíjate, aquí rabí le llamaban en aquel tiempo los judíos. ¿Qué clase de rabino tenemos que aún el viento y el mar le hacen caso? Oye, vale la pena seguirlo. Es decir, en ese momento conocieron y experimentaron el poder de Dios en su vida, ¿sí o no? En ese momento ellos conocieron y experimentaron el poder de Dios en su vida. ¿Usted ha pasado por problemas? Levante la mano el que ha pasado por problemas. Levante la mano el que en este momento está pasando por un problema. Tal vez por lo menos diga: mi mayor problema es que no traigo para regresarme. Y a veces puede ser que sí, dices que yo no he tenido grandes problemas, yo no he tenido tormentas así como las que tú platicas, a lo mejor lo mío solo han sido lloviznitas. Sí me explico, porque a lo mejor dices, lo mío solo han sido lloviznitas, no hemos llegado a tal extremo como tú lo dices. Déjame decirte que estas lloviznitas
te van a preparar para las tormentas fuertes. Aprende también de esas lloviznitas. Y cuando vengan las fuertes, tú estarás más parado, estarás más firme. Pero déjame regresar a lo que estaba diciendo. Los discípulos, a través de la tormenta, se dieron cuenta del poder que su maestro tenía. A través de esa tormenta se dieron cuenta que vale la pena ser seguidor de Jesús. Conocieron más a Jesús. Y cuando tú pasas por tormentas, esa tormenta, esos problemas te tienen que llevar a conocer más a Dios, a amarle más, a temerle más y a decir, vale la pena seguir a Dios. Amén. ¿Usted ha pasado por esos problemas? Y que esos problemas le llevan a decir, oye, gracias a Dios que soy cristiano. Gracias a Dios que soy hijo de Dios, porque si no fuera hijo de Dios, ¿qué sabe qué habrá sido de mí? ¿Dónde andaría ya? Por menos que esto, cuando yo no era cristiano, ya me hubiera ido a la perdición, hasta me hubiera pegado un tiro tal vez. Pero ahora que tengo a Cristo, estos problemas me son de bendición, amén. Entonces esos problemas te llevan a conocer a Dios. Y si tú pasas por problemas y esos problemas no te llevan a conocer más a Dios y a experimentar su poder en tu vida, entonces habrás pasado en vano. Es decir, no pasaste el examen. Y cuando repruebas el primer parcial, matemáticas del primer semestre, ¿qué tienes que hacer? Pero te ponen otro examen. Si yo reprobé matemáticas, pero en física soy bueno, mira, ponme de física, en matemáticas, dejarlo ahí. Yo soy bueno para física, pero yo reprobé matemáticas, ¿qué me van a poner? Matemáticas. ¿Cuántos han sufrido esto? A ver, levanten su mano los estudiantes que están ahí, ya son clientes y ya ahí en control escolar te dicen, en tesorería, ¿cómo se llama ahí? Tú eres, ya sé cómo tu nombre, ya te llamas y cuántas segundas quieres ahora y ya te conocen, ya eres cliente, ya te hacen descuento en las segundas. Pero ¿qué sucede? Tienes que volver a presentar ese examen porque no lo has pasado. ¿Sí? Sencillamente. Esos problemas, esas tormentas nos deben llevar a conocer más a Dios. Nos deben llevar a acercarnos más a Él. Nos deben llevar a entender nuestra realidad. Nos deben llevar a simplemente entender que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él nos ama. Y esas tormentas reflejan aún su amor. Esas tormentas, esos problemas, aún en esos problemas está el amor de Dios. Si usted logra ver el rostro de Dios en sus problemas, usted está pasando el examen. Si no, si usted quiere buscar mejor otra forma de solución y no la que Dios pone en su Biblia correctamente, entonces no estamos pasando el examen y no pasaremos de ahí. Bueno, déjame ahora hablar de algunas aplicaciones personales y ahora quiero hablar más, enfocarme más en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, del 16 en adelante, déjame explicarte una cosa. La vida de Jesucristo en la tierra está narrada desde 4 puntos de vista, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 autores escribieron la vida de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces a veces es muy común que un incidente lo platiquen otros también. Y en este caso la tormenta que está pasando en Juan 6, la platica también allá en Mateo. Es la misma tormenta, el mismo incidente. Mateo y Juan nos platican esta tormenta. Específicamente en Mateo 14, no lo voy a ir a buscar ahorita, pero solamente para que usted sepa. Ahí también nos aparece la misma historia de la misma tormenta, el mismo incidente, solo platicado desde 2 puntos de vista diferentes. Nos ayuda esto porque a veces los detalles que no me da uno, me los da otro. ¿Sí? Y esto es padre. Cuando lees las dos vertientes, las dos perspectivas, tienes una mejor idea de lo que está queriendo enseñarnos Dios. Y bueno, para que una vez entendiendo esto, déjame decirte que usted se dio cuenta, cuando Jesús les dijo, vayan, dice aquí en Juan 6, 16, dice que al anochecer
descendieron sus discípulos al mar. Es decir, estamos hablando acerca de las 6, 7 de la tarde. ¿Sí? Y luego, si usted se recuerda el pasaje de ahí de Juan 6, Jesús no iba con ellos en la barca, a diferencia del de Marcos. Marcos es otra tormenta. ¿Sí me van siguiendo? Marcos es otra tormenta, Juan es otra tormenta, son dos tormentas diferentes, dos ocasiones diferentes. A diferencia de Mateo, Mateo nos platica, Mateo 14, la misma historia de Juan. ¿Sí? Pero no se me confunda. En capítulo 6 de Juan, Jesús no va en la barca. Jesús se quedó ahí en la playa. Y como a las 6, 7 de la tarde, los discípulos partieron hacia el mar. Y como a las 3 de la madrugada, Jesús llega caminando a ellos sobre el mar. ¿Cuántas horas más o menos pasaron? Desde las 6, 7 hasta las 3 de la madrugada. Cerca de 8 o 9 horas. No sabemos exactamente en qué momento empezó la tormenta, pero lo que sí nos dice aquí es que ya llevaban varias horas los discípulos remando, luchando contra el mar, tratando de estabilizar su barca, cuando en el preciso momento llega Jesús. Y no sé, tal vez usted tenga un buen tiempo luchando con su problema. Dice, ya llevo mucho tiempo. Y a veces Dios nos deja luchar un rato. A veces Dios nos deja esforzarnos un rato. Y tenemos que remar y seguir hacia nuestro objetivo. No remar hacia otro lado. No dice, no, sabes que yo iba para al otro lado. No, pero aquí está más cerca, mejor aquí me quedo. Seguir nuestro objetivo. Y tal vez Dios te deje luchar tú por un rato. Como cuando los niños chiquitos están queriendo hacer algo y no los dejas batallar y todo quieres hacerles tú, los vas a hacer inútiles, ¿estamos de acuerdo? Pero déjalos que ellos arreglen sus problemitas, que son tormentotas, pero para ellos son tormentotas. Déjalos que los arreglen. Ya desde plano ves que no pueden, estás batallando, se van a hacer daño. Entonces ahora sí entras en su ayuda, pero tú sabes el momento perfecto para entrar. Así es Jesús. Los dejó remar un rato, luchar un rato contra el mar. Entonces Él llegó en el preciso momento. Otra cosa que quisiera mencionar aquí en Juan 6 y que también sucede en Marcos 4. En ambos casos, en ambas tormentas, Jesús los vio remando. Jesús los vio cuando estaban luchando, cuando estaban batallando, los vio asustados y los vio tal vez sudando y empapados, no sé, pero estaban ahí batallando y Jesús los vio. Y déjame decirte que Jesús siempre te ve, que tanto te estás esforzando. ¿De qué manera te estás esforzando? Los métodos que estás empleando para salir de tu tormenta. Y sobre todo, Él ve lo que nadie más ve. La actitud de nuestro corazón en medio de las tormentas. Él siempre nos está viendo. Aunque de momento parezca que está dormido. Aunque de momento parezca que no está. ¿Me estoy explicando? En Marcos, en la narración de la tormenta de Marcos, Él estaba dormido. En la narración de la tormenta de Juan, estaba en el puerto. Ahí se había quedado en la playa. Aunque de momento no lo parezca, Él siempre te va a estar viendo. Él va a estar viendo los recursos que tú empleas, las soluciones que buscas. Estará buscando cada momento. Estará viendo cada momento qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás pensando y sintiendo. Si hay rebeldía en tu corazón, si hay amargura en tu corazón por causa de la tormenta, Él también lo está viendo. Si aún a pesar de los problemas y sufrimientos, tú sigues glorificando a Dios, Él también lo estará viendo. ¿Qué hacía Job? Cuando su esposa le dijo, oye, ya te está yendo bien mal, maldice a Dios y muérete ya. Estaba enfermo, quebrado, o sea, quebrado económicamente, no tenía nada, estaba desfalcado, estaba en la ruina y todavía estaba enfermo terriblemente, una terrible enfermedad. Y la esposa le dice, ¿y tú todavía sigues siendo fiel a Dios? Ya maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Como la peor de las mujeres has hablado.
la más fatua de las mujeres. Sí. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Dios te da cuenta si en lo más fuerte de la tormenta tú sigues glorificando a Dios con tu vida, o si estás glorificando tu carne, te estás glorificando a ti mismo. Una cosa más, en ambas tormentas, la de Juan y la de Marcos, y aquí tú vas a decir si lo has experimentado, si te identificas con esto, el miedo se hizo presente. El miedo se hizo presente. ¿Ha usted sentido miedo al pasar por un problema? Cuando te dan el diagnóstico médico, cuando te hablan a recursos humanos, ¿has sentido miedo? Cuando de repente llevas a tu hija o tu hija al doctor y el doctor te dice, lo ves con su cara como que no te quiere decir. ¿Has sentido miedo? Yo creo que si alguien dijera, yo no he sentido miedo, pues le felicito por ser el más mentiroso del mundo. Porque, bueno, no sé si felicitar, pero eso es la realidad. Todo mundo tenemos miedo. El miedo es algo que Dios nos dio para protegernos del peligro. Pero el miedo está ahí, en los momentos más difíciles de la tormenta. ¿Pero qué sucedió? Jesús se levanta y dice, no tengan miedo. Y pone calma en todo. Pone solución a todo. Cuando Jesús venía caminando por el mar y los discípulos lo ven y sintieron miedo. Pensaban que era un fantasma. Pero ¿qué les dijo? Tranquilos, yo soy, no tengan miedo, soy yo. Y entonces se tranquilizaron. Cuando sabes que están recortando en el trabajo y están despidiendo. Oye, Ramírez, te hablan ahí en recursos humanos. Y llegas ahí, vas con miedo, ¿sí o no? Pero de repente ya te dicen, tranquilo, no te hablo para recortarte, te hablo para decirte que te vamos a aumentar el sueldo. Y ya hasta sales bien contento, ¿no? Bien dispuesto a trabajar el doble y echarle ganas mucho más a tu trabajo, ¿sí o no? Cuando Dios viene y se hace presente en tu vida, cuando Dios te dice el problema de salud de tu hija, tu hijo, tu familiar, inexplicablemente está solucionado. ¿Cómo te sientes? ¿No te dan ganas de regresar y decir, Dios, ¿qué tengo que hacer? Voy a echarle el doble de ganas que antes, voy a ser más fiel que nunca. Pero cuando después de ese miedo y el toque de Dios, Dios viene a poner calma, ánimo, fortaleza, paz, y nos infunde un ánimo tremendo. Ahora, tan solo con estar consciente de la presencia de Dios en medio del problema, aunque el problema no se haya solucionado todavía, eso va a traer calma a tu vida. Tan solo decir, tranquilo, soy yo, ya estoy aquí. El estar consciente de que Jesús está en medio de esa sala de hospital, el estar consciente de que está en medio de tu familia, aunque hay problemas, eso te va a dar paz y tranquilidad. Recuerda ahí en Salmos capítulo 23 cuando nos dice, aún en presencia de mis angustiadores, aderezas mesas, o sea, me honras, me provees, me cuidas, me exaltas aún en presencia de mis angustiadores. Es decir, los problemas ni se han ido, los problemas siguen, pero aún tú me das paz, me exaltas y me haces sentir tranquilo. Tan solo estar consciente de la presencia de Jesús ahí te va a dar paz y tranquilidad. En Juan 6:19 nos dice que estaban remando cuando vieron que Jesús venía caminando sobre el mar. Y ya entendimos aquí que el mar representa, ¿qué representa el mar aquí? El caos, el problema, lo desconocido, el peligro, lo riesgoso, ¿sí? Lo incierto. Pero Jesús, ¿dónde está? Sobre
el mar. No hay problema que sobrepase a Jesús. Jesús siempre va a estar por encima de cualquier tormenta. No hay nada más grande que te diga, que digas que Jesús ya sobrepasó, ya no puede hacer nada. No hay nada así. No hay razón para que digas, es que como tú no venías, tuve que emplear, no sé, métodos ilícitos, pecaminosos para poder salir de mi situación. No hay nada así. Hay que tener confianza en que Jesús está por encima de todo. Está por encima de cualquier situación. Él siempre estará sobre el mar. Quisiera que me acompañaran al Salmos capítulo 107. Ese lo voy a buscar en la Biblia, ese no está en la pantalla. Salmos 107, abra su Biblia ahí si no la tenía abierta. Quiero leer ahí unos pasajes, ya estamos por terminar. ¿Ya llegó? Salmos 107, versículo 23. Salmos 7, 23. Sígame con su vista ahí en su Biblia. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Es decir, los que andan ahí son los que ven el poder de Dios. Los que se arriesgan, los que van por todo, son los que ven el poder de Dios. El que se avienta a ser el campeón es el que va a tener que experimentar problemas. El que no quiere hacer nada, tal vez no vengan tormentas, las tormentas vendrán en otra manera. El que quiere llegar a tener un título universitario va a tener que enfrentar los exámenes, ¿sí o no? Por eso dice, solamente habla de los que se arriesgan a andar en las naves en el mar, son los que van a ver las maravillas de Dios, las obras de Dios. Versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas, ¿qué dice? Se derriten con el mal, o sea, están temerosos. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Es decir, llega un momento en que todo lo que aprendiste en la escuela, o sea, ya no sé, no me está sirviendo de nada. Lo que aprendí en discipulado, lo que aprendí en Hijos del Trueno, no me está sirviendo de nada aquí. Aquí lo que cuenta es tu actitud. Porque cuando vengan los problemas fuertes, vas a temblar, vas a tener miedo y vas a querer escapar. Pero tienes que mantenerte. Versículo 28, ¿qué hay que hacer? Entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace Dios? Los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran. Fíjate, ahora el marino se alegra porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaba. Qué padre, ¿no? Después de la tormenta, después de la tempestad, Dios sabe a qué puerto tú debes ir y te va a llevar a ese puerto exitosamente. Pero que tú clames a Dios y busques a Dios y apliques sus principios y Él te llevará exitosamente al puerto donde tú debes llegar. Dios sabe esos puertos donde debes tocar tierra y Él te va a llevar ahí. Pero primero tiene que pasarte por algunas tormentas. Para terminar, la última cosa que quiero mencionarte, el fin de la tormenta. La tormenta tiene que llegar a su fin. Y ahí en el versículo de Juan 6, versículo 21, Juan 6, 21, regresamos al pasaje que estamos ahorita en Juan 6, 21, dice ellos, entonces con gusto le recibieron en la barca. ¿Y qué pasó? La cual llegó enseguida a la tierra donde iba. ¿Te das cuenta? Cuando te das cuenta, eres consciente de la presencia de Jesús. Cuando has clamado a Dios, cuando has aprendido las lecciones que Dios quiere que aprendas en la tormenta, ¿qué sucede enseguida? Calma, paz, tranquilidad y éxito. Llegas
al puerto donde Dios quiere que llegues. Enseguida llegas ahí. Pero mientras no podamos aprender, mientras no podamos superar eso, mientras no seamos conscientes de la presencia de Dios, mientras querramos luchar en nuestras propias fuerzas, seguirás dando patadas de ahogado en medio de la tormenta. Hasta que entendamos, entonces Dios nos llevará a ese puerto donde quiere que vayamos. Dios tiene que ver que hemos asimilado esa enseñanza. Dios tiene que ver que ahora somos conscientes de su presencia en nuestra vida. Y entonces Él nos llevará inmediatamente a ese puerto. Para terminar, con esto vamos a cerrar, haciendo una recapitulación de todo lo que vimos. Las tormentas normalmente son usadas por Dios para llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. No vamos a llegar a nuestra meta sin pasar por algunas tormentas. No podemos sacarle la vuelta, son necesarias. Dios las va a usar para forjarnos, para sacar lo mejor de ti. Dios te va a usar para sacar el líder que hay dentro de ti. Ahora, las tormentas, si la tormenta que estás pasando en este momento es por causa de algún pecado, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, pide perdón a Dios y arregla las cosas que hayas hecho mal. Y espera que Dios ya vaya dando un buen cauce a tu barca. Pero si tú no lo causaste, si tú estabas en una perfecta obediencia a Dios y aún así estás pasando por tormentas, entonces solo considera que es Dios quien lo ha permitido. Y lo ha permitido para llevarte a un puerto donde Él te quiere llevar, para ser mejor persona, para sacar lo mejor de ti. Recuerda que no tienes que entenderlo todo, solo entiende y recuerda que Dios lo permitió para tu bien. No entiendo cómo Dios me va a ayudar con esto. Confía en que eso que estás pasando, Dios lo usará para tu bien. No tienes que entender ahora el por qué y el cuándo y cuánto. No, solo entiende que lo usó para tu bien. Acepta que Dios tiene el control. Él sabe cada cosa que pasa en tu vida. Aunque de momento parezca que no está al tanto, parece que está dormido, que no está presente. Pero recuerda que Él siempre te está observando. Recuerda que Él siempre está contigo. No te sueltes tú de Dios. Sométete simplemente a su voluntad con fe. Y en tiempos de confusión, hoy estamos pasando por tiempos de pandemia. Parece que se termina, parece que regresa. Parece que ya están todos vacunados y de repente decimos, ¿sabes qué? No, todavía hay mucho contagio, no sabemos. Parece que las pandemias están trayendo desabasto de alimentos. Parece que vienen problemas fuertes a vuelta de año. No sabemos. Parece que estas cosas se están poniendo cada vez peor. Pero en cualquier tiempo de confusión, sea de salud, sea de crisis económica mundial o nacional, sea lo que sea, tú siempre en medio de la tormenta, levanta tus ojos y verás a Jesús por encima de la tormenta. Siempre, en medio de lo más fuerte del problema, levanta tu vista. No te claves en los detalles. Porque sabes, cuando los discípulos se enfocaron en la ola, en el viento, en la barca que se estaba rompiendo, estaban perdidos en los detalles, no veían a Jesús que venía caminando. Pero cuando voltearon a ver que venía Jesús, entonces el problema se acabó. Siempre en lo más fuerte del problema, levanta tus ojos hacia Jesús. Ve hacia Dios en su palabra. No te alejes de la congregación, sigue congregándote, escucha palabra de Dios. Y siempre verás a Jesús por encima de tus problemas. Yo quiero preguntarte a ti, levanta tu mano si alguna vez o estás pasando ahora por un problema. Levanta tu mano. Levanta tu mano si quien ha tenido problemas, ahora estás pasando por uno. Y yo quiero invitarte a que tú le digas a Dios, Dios, ayúdame a entender. Ayúdame a aprender. Ayúdame a ver tu rostro en medio de este problema. Porque si tú logras ver el rostro de Dios en medio del problema, entonces estás madurando. Estás pasando el examen. Estás pasando la prueba.
Si tú logras, si ese problema te lleva a acercarte más a Dios, gracias a Dios por ese problema. Si ese problema te ayuda a perfeccionar tu vida porque te mostró tus partes débiles, gracias a Dios por ese problema. ¿Cuántos puedan decirle a Dios ahorita: Dios, gracias por los problemas que tú me mandas? Levante su mano. Gracias a Dios por esos problemas que tú me mandas, porque a través de ellos te conozco más. A través de ellos puedo ver tu poder. A través de ellos me acerco más a ti y puedo perfeccionar mi vida. ¿Cuántos pueden decirle a Dios: ayúdame a conocerte más en medio de los problemas? Ayúdame a conocer, a ver tu rostro en medio del problema. Levante su mano. Ayúdame a ver tu rostro en medio del problema. No quiero perderme en los detalles. Ayúdame a verte por encima de los problemas. Usted que levantó su mano, le invito a que se ponga en pie y vamos a orar. Usted que levantó su mano en alguna de estas invitaciones, póngase en pie. Y usted con sus ojos cerrados, dígale a Dios eso que le quiere decir. Cierre sus ojos, usted solo, en silencio. Dígale a Dios eso que usted le quiere decir. Gracias por los problemas. Dile a Dios: ayúdame a entender, ayúdame a conocerte más, ayúdame a aprender de los problemas, acercarme más a ti a través de ellos. Ayúdame a verte en medio de todos ellos. Dile a Dios: ayúdame a ver tu amor hacia mí en medio de los problemas. Que me acerque más hacia ti a través de esta tormenta. Que yo pueda entender mis puntos débiles y pueda corregirlos. Ahora, si el problema que estás pasando es por causa de un pecado, no dudes en decirle a Dios: perdóname, ayúdame a corregir, ayúdame a arreglar, a enmendar lo dañado. Si el problema que estás pasando es por causa de egoísmo, de soberbia, de negligencia, irresponsabilidad, falta de fe, lo que sea, dile a Dios: perdóname, yo quiero salir de esto, pero quiero salir aprendiendo. Deja tu problema en las manos de Dios. Pon tu problema, tu tormenta en las manos de Dios. Dale a Jesús el timón de tu barca, porque Él sabe a qué puerto te debe llevar, aunque tengas que pasar por algunas tormentas. En silencio, cada uno ahí orando a Dios. Y yo termino orando también. Dios que estás en el cielo, muchas gracias porque estamos estudiando tu palabra y estamos viendo grandes cosas que tú nos enseñas acerca de las tormentas que tenemos que atravesar en esta vida. Gracias porque las tormentas que tú permites tienen un propósito, nos muestran tu amor, nos ayudan a ser mejores, nos acercan cada vez más. Gracias, Dios, por estas tormentas que nos permites pasar. Te agradecemos por ellas, Dios, porque sabemos que son para bien. Tú nos quieres llevar a puerto seguro, pero no sin antes pasar por las tormentas. Yo pongo en tus manos, Dios, a cada persona que está de pie y poniendo delante de ti alguna petición, alguna gratitud, alguna decisión, un compromiso. Señor, ayúdanos, Dios, para ser mejores y que el salir de estas tormentas nos animen, Dios, a estar más cerca de ti y no solamente a estar felices porque ya ha pasado el problema y olvidarnos, sino que en medio de estas tormentas hagamos decisiones, tomemos decisiones y hagamos compromisos contigo, de mayor fidelidad y mayor entrega, de servirte cada día más y poner cada día menos obstáculos. Ayúdanos, Dios, a que en medio de toda confusión podamos ver tu rostro, podamos ver a Jesús caminando por encima de las tormentas. Que no nos perdamos en los detalles de la vida, que los problemas no nos impresionen a tal grado de olvidarnos de ti, a perder el control, a empezar a hacer cosas descabelladas, sino que en todo momento nos tomemos de tu mano y salgamos firmes y victoriosos de esas tormentas. Yo pongo en tus manos a cada persona que está aquí presente, los que están de pie y aquellos que están en casa, los que están viendo esta transmisión.
bendíceles también, Dios. Tómalos en tus manos. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Gracias.